Buenas tardes a todos. En este capítulo vamos a cubrir el capítulo 4 y esto tratará de operaciones con fracciones. Empecemos hablando de las fracciones. ¿Qué es una fracción? Bueno, pues una fracción forma parte de un todo o de un entero y es dividido en partes iguales. La parte superior de una fracción se le llama numerador y a la parte inferior de la fracción se le llama denominador. El numerador es la parte tomada de un entero, ¿sí? El denominador es la cantidad total de partes iguales contenidas en ese entero. Por ejemplo, 3/5 representa 3 partes de un entero, ¿sí? Que ha sido dividido en 5 partes, como en este ejemplo. En este ejemplo vemos de que toda esta tira es un entero. Toda la tira completa es un entero, ¿sí? Toda esta tira es un entero. Sin embargo, esta tira ha sido dividido en 5 partes. Al estar dividido en 5 partes, ese es el número que va en el denominador, ¿sí? Porque representa el número en que ha sido dividido, cuántas partes iguales. Ahora, vemos que tenemos 3 partes en amarillo, ¿sí? Esta parte son las partes tomadas del todo. Entonces, como tomamos 3 de 5, por eso se le pone en el numerador. Entonces, nuestra fracción de lo que tenemos en amarillo es 3/5. Tenemos 3 partes en amarillo de un total de 5 partes. Ahora hablemos un poquito sobre fracciones equivalentes. Nosotros podemos tener dos fracciones diferentes y sin embargo estas fracciones pueden representar lo mismo, ¿sí? Pueden representar la misma parte de un todo. Por ejemplo, si tenemos 2/4, ¿sí? 2/4 es exactamente lo mismo que un medio, ¿sí? Porque 2/4 y un medio son denominadas fracciones equivalentes porque 2/4 va a ser lo mismo que un medio y va a ser lo mismo de la siguiente manera. Observen este dibujo, ¿sí? En este dibujo yo les estoy enseñando a 2/4. ¿Recuerdan en la diapositiva anterior donde les dije que es un entero? ¿Sí? Ahora, la parte del denominador de la fracción me dice en cuántas partes fue dividido ese entero. Aquí está el denominador. Este me está diciendo que mi entero fue dividido en 4 partes y aquí las tenemos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahora, yo tengo una área pintada en amarillo, ¿sí? Que representa 2 partes de este entero. Es por eso que este diagrama, este dibujo, puede ser representado como 2/4 cuando lo ponemos en fracción, ¿sí? Ahora, en el siguiente, yo les estoy enseñando exactamente lo mismo. Vean que es del mismo tamaño, ¿sí? Vean que la parte amarilla es también del mismo tamaño. La única diferencia es de que en vez de haber dividido este entero en 4 partes, yo lo dividí en 2, pero el entero es exactamente igual al otro, ¿sí? La parte amarilla es exactamente la misma en las dos, ¿sí? Es por eso que 2/4 es igual a un medio. Estas dos son fracciones equivalentes y lo podemos ver en este diagrama. Si multiplicamos o dividimos el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número, el resultado nos va a dar una fracción equivalente, como lo vemos en el siguiente ejemplo, que es lo mismo de lo que les estaba hablando anteriormente, ¿sí? Tenemos 2/4, ¿sí? Si yo divido estos dos números entre 2, porque los dos son divisibles entre 2, ¿sí? Me va a dar un medio, ¿sí? 2 entre 2 es 1. 4 entre 2 es 2, ¿sí? Entonces, es por eso que les digo que 2/4 es una fracción equivalente a un medio. Simplemente tenemos que buscar un número en que lo podamos dividir de una manera igual para que nos dé su fracción equivalente. En la siguiente diapositiva les enseñaré cómo podemos hacer estas fracciones equivalentes, ¿sí? Cuando ya se nos está dando un número en la fracción equivalente, ya sea en el numerador o en el denominador.
Si yo es que quisiera escribir una fracción equivalente a un cuarto, pero que tenga un denominador 12, entonces debo entender que el denominador de un cuarto es 4, ¿verdad? Si multiplicamos 4 por 3, entonces obtendremos 12. ¿Sí? Pero como este está en la parte del denominador, entonces va en la parte de abajo, ¿verdad? Es este mismo 4, lo estoy poniendo aquí, 4 por 3, para que me dé 12, pero si lo hago en el denominador, entonces también tengo que hacer esa misma multiplicación en el numerador. Entonces digo 1 por 3 sería 3. Entonces, un cuarto es igual a 1 por 3 sobre 4 por 3 y esto me da un resultado de 3 doceavos. Entonces, para la fracción equivalente a un cuarto es 3 doceavos. En la expresión 4 sobre 5 o 4 quintos igual a 16 por un denominador desconocido, ¿sí? ¿Por cuál número deberemos reemplazar el signo de interrogación? Bueno, pues primero debemos de saber que para pasar de 4 a 16 tuvimos que haber multiplicado ese numerador por 4, ¿verdad? 4 por 4 nos va a dar 16. Entonces recuerden, como en el ejemplo pasado, lo que hago en el numerador lo tengo que hacer en el denominador o al revés. Lo que hago en el denominador lo tengo que hacer en el numerador. Entonces, si en el numerador multipliqué por 4 para llegar a 16, entonces significa que también en el denominador tengo que multiplicar el 5 por el mismo número, por 4. Y eso me va a dar 5 por 4 sería 20. ¿Sí? Entonces, estas dos fracciones, 4 quintos, es equivalente a 16 sobre 20. Entonces, estas dos fracciones son equivalentes. Ahora hablemos sobre reducir fracciones a su mínima expresión. Se le llama fracción reducida a la mínima expresión cuando ya no hay número entero que pueda dividir en partes iguales tanto al numerador como al denominador. Para poder reducir las fracciones, se deberá encontrar un número entero que pueda dividir en partes iguales tanto al numerador como al denominador. Si yo quiero reducir a su mínima expresión la fracción 8 décimos, ¿sí? Tengo que pensar en que estos dos números, el 8 y el 10, son números pares y ambos pueden ser divididos entre 2. Entonces, 8 décimos, si los divido entre 2, 8 entre 2 y 10 entre 2, me da un resultado de 4, porque 8 entre 2 es 4, y 10 entre 2 es 5. ¿Sí? Entonces vemos que 4 quintos sería la mínima expresión de la fracción de 8 sobre 10. Esto es porque ya no existe otro número entero distinto de 1 que pueda dividir 4 y 5 y obtener otro número entero por resultado. Así que 4 quintos es la mínima expresión de la fracción 8 décimos. Si yo
Practiquemos reducir la fracción 27 sobre 81. Vamos a sacarle la mínima expresión a esta fracción. Tenemos 27 sobre 81. Ambos de estos números son divisibles por 9, así que puedo dividir el 27 entre 9 y puedo hacer lo mismo con el 81, también es divisible entre 9. Así que tengo 27 entre 9 y sobre 81 entre 9. 27 entre 9 es 3. Y 81 sobre 9 es 9, ¿sí? Entonces, 3 novenos es una expresión de 2781. Ahora, si pensamos en ese número 3 novenos, aún no es la mínima expresión y todavía no es la mínima expresión de 27 sobre 81 porque este número todavía lo puedo dividir entre 3 una vez más. Entonces digo 3 novenos y los divido estos números entre 3 otra vez. Este es el numerador y también divido el denominador por el mismo número. Entonces, 3 entre 3 es 1, perdón, es 1 y 9 entre 3 es 3. Ahora sí, ya no puedo dividir nada más por estos números, ¿sí? Ya esta sería, un tercio sería la mínima expresión de 27 sobre 81, porque ya un tercio, ni el 1 ni el 3 son divisibles por nada más. Así que este sería mi mínima expresión de 27 sobre 81. Ahora hablemos sobre convertir fracciones a decimales. Una fracción y un decimal pueden representar el mismo número, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es dividir el numerador entre el denominador y el número que vamos a obtener va a ser el decimal y este va a ser el equivalente a la fracción. Por ejemplo, tengo 3 quintos, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es dividir el 3 entre el 5 y esto me va a dar a un número decimal que es 0.6. También tenemos, por ejemplo, el decimal que representaría a 1 sobre 20 o un veintiavo, sería prácticamente dividir 1 entre 20 y esto me daría un resultado de un número decimal de 0.05. Ahora, si yo quisiera convertir un decimal en fracciones, entonces sí aplican otros pasos. Si yo quiero convertir el decimal, el número decimal 0.05 en una fracción, entonces tengo que seguir varios pasos. Primeramente, tengo que poner el 0.05 en forma de fracción. Para hacerlo, ese número va a ser mi numerador. Pero como ya es numerador, tengo que tener algo en el denominador. En el denominador le voy a poner el número 1, ¿sí? Ahora sí tengo una fracción, sin embargo, esta no es la fracción como la debo de tener. Y no es la fracción como la debo de tener porque en la parte de arriba yo no puedo tener números decimales. Entonces, lo que tengo que hacer es deshacerme de ese punto decimal. Para deshacerme de ese punto decimal, tengo que sacarlo hacia la derecha. Tengo que moverlo los espacios suficientes para sacarlo completamente a la derecha, ¿sí? Entonces, lo voy a sacar, aquí está mi punto decimal, entonces lo tengo que mover 1, 2 espacios y ahora sí tengo un número completo. Mi número entero sería 5, ¿sí? Y lo tenía sobre un denominador de 1. Sin embargo, como lo movimos 2 espacios, voy a tener que hacer lo mismo en el denominador, ¿sí? Pero en vez, como ya no tengo aquí un punto decimal, que aquí estaría, ¿verdad? Lo tendría que mover también 2 espacios. Entonces lo voy a mover 2 espacios, 1, 2. Pero como estos lugares están vacíos, los tengo que rellenar con 0, ¿sí? Entonces, mi fracción sería 5 sobre 100. Esta fracción representa
el número decimal 0.05. Ahora, ya que tengo este número, tengo que hacer un segundo paso. El siguiente paso va a ser reducirla en su máxima expresión. Tengo que pensar en un número por el que pueda dividir ambos, tanto el numerador como el denominador, ¿verdad? Y si pienso, puedo dividir esto, el 5, pues es divisible entre 5 nada más. Entonces, lo voy a dividir por ese número. Voy a decir 5 entre 5 y también tengo que hacer lo mismo con el 100. El 100 lo voy a tener que dividir entre 5. Y tengo 5 entre 5 sería 1. Ahora 100 entre 5 sería 20. Ya no puedo dividir estos números por nada más porque mi numerador ya es 1, ¿sí? Tal vez el 20 lo podría reducir, pero recuerden, si lo hago en el denominador, también lo tendría que hacer en el nominador y en el numerador, perdón, y como ya no hay un número que pueda ser divisible entre 1 más que 1, entonces 1 sobre 20 sería mi mínima expresión, ¿sí? Y sería la fracción que representa el número 0.05. En la división de fracciones se deberá invertir primero una fracción y luego efectuar una multiplicación. Vamos a ver el ejemplo de dividir un noveno entre 3/4. Para efectuar esta división, primeramente voy a tener que invertir una de las fracciones. Por lo regular, a mí me gusta invertir la segunda fracción, pero si invertimos la primera, funciona de la misma manera, ¿sí? Pero vamos a invertir en este caso la segunda fracción. Cuando digo invertir, es que simplemente vamos a voltear los números. El 3 está ahorita en el numerador, entonces lo voy a pasar al denominador. Y voy a hacer lo mismo con el 4. El 4 está en el denominador, ahora lo voy a pasar al numerador. Entonces, ahora voy a poner mis fracciones de esta manera. 1/9 por 4/3. ¿Sí? Vean ahora cómo es 4/3 en vez de 3/4 porque invertí mi fracción. Ahora sí que ya lo tengo de esta manera, simplemente voy a efectuar la multiplicación y la voy a efectuar multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por 4 es 4, 9 por 3 es 27. ¿Sí? Esta es mi respuesta a la división de 1/9 entre 3/4. Ahora, 4 sobre 27 debemos de pensar si le podemos sacar una mínima expresión, pero en este caso ya está en su mínima expresión. Los únicos números por los que podemos dividir el 4 sería por 1, por 2 o por 4, ¿sí? Si lo divido entre 2, resulta que el 27 no lo puedo dividir entre 2. Ahora, si lo divido entre 4, si divido el 4 entre 4, desafortunadamente tampoco el 27 lo puedo dividir entre 4. Entonces, como no puedo dividir a ambos por un número, por el mismo número, entonces en este número, 4 sobre 27, esta fracción ya es la mínima expresión de mi respuesta. Y es así como se efectúa una división. Finalmente vamos a hablar de la multiplicación de fracciones. En la multiplicación de fracciones el procedimiento siempre será el mismo y ese es que vamos a multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Si recuerdan, en la división teníamos que invertir una de las fracciones. En el caso de la multiplicación no tenemos que hacer eso. Tomamos las fracciones exactamente como están y así las multiplicamos. Veamos el ejemplo siguiente. Tenemos 2/9 por 1/4. En este caso, lo único que tengo que hacer es multiplicar exactamente como está. El 2 por el 1 y el 9 por el 4. Entonces decimos 2 por 1 es 2
y 9 por 4 es 36. Ahora tenemos que pensar si está ya en su mínima expresión. Pensemos en un número en el que los dos puedan ser divisibles. Si vemos simplemente el número 2, podemos inmediatamente saber que el número 2 es solamente divisible por 1 o por sí mismo, ¿verdad? Por el 2. Entonces, vamos a pensar ahora en el 36. El 36, por ser un número par, también es divisible entre 2. Entonces, todavía le podemos sacar la mínima expresión y vamos a dividir ambos por el 2, porque los dos son divisibles por 2. Entonces, 2 entre 2 sería 1 y 36 entre 2 sería 18. Ahora sí, simplemente viendo el número de arriba, que es 1, ya sabemos de que ya está en su mínima expresión. Entonces, el resultado de la multiplicación de 2 novenos por 1/4 es 1/8. Y así es como se hacen las multiplicaciones. Damas y caballeros, les agradezco muchísimo el haber estado aquí conmigo. Espero que estas prácticas les sirvan y por favor les pido que revisen las diapositivas. Esta es el capítulo 4, pero también voy a estar subiendo el capítulo 5 en diapositiva. Eso significa que la van a encontrar en la parte de presentaciones de PowerPoint. Por favor, búsquenla, revísenla. Yo en el video nada más estoy poniendo lo que pienso que son los conceptos que pueden ser un poco más confusos para darle ejemplos, pero de todas formas estoy subiendo otros capítulos en presentación de PowerPoint dentro de la sección de presentaciones. Así que por favor, revisen también esa sección para que estén al corriente con todos sus capítulos. Muchas gracias y espero verlos aquí para la siguiente clase. Tengan un excelente día.